compañera y compañero están aquí, a las dadas. ¿Alguno les ha dicho, no? Ya está. Para los que no me conocen, soy la doctora Cecilia Racco, mastóloga, especialista, trabajo en el Hospital Antonio Delgado. Los temas que vamos a tratar el día, chicos, son esclerodermia y dermatomiositis. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, está descrita como una enfermedad del tejido conectivo de forma difusa. Es una enfermedad que su principal característica va a ser la fibrosis, ¿no? Esto por el acúmulo del colágeno, y esto se va a dar en diferentes tejidos, pero como su propio nombre lo dice, también lleva otro nombre que es la esclerodermia, o sea que afecta la piel principalmente. El compromiso sistémico en particular es pulmonar y renal, va a estar asociado a los casos más graves, y esto va a estar desarrollado porque este tipo de enfermedades tienen también factores genéticos, y en las formas difusas, sobre todo las más graves, que son la afectación pulmonar y renal, como verán que estoy resaltando ciertas cositas para que las tomen en cuenta, por favor, es que están relacionadas a ciertos genes, ¿no? En este caso a la anti-SCL70, que es la antitopoisomerasa 1, y a la antipolimerasa 3, ¿ya? Los autores también describen un proceso gradual que comienza con la inflamación, o sea, todo el proceso autoinmune, recuerden chicos, que empieza con un desencadenante que hace que estimule un proceso inflamatorio que se va a dar de forma constante durante toda la enfermedad. Solo que esta inflamación, en este tipo de patología, va a determinar un daño vascular. Ese daño vascular va a llevar a la producción de diferentes tipos de células proinflamatorias, inflamatorias, citoquinas, interleucinas, que van a llevar y van a terminar con la atrofia de estos órganos o piel. ¿Listo? Luego, en la epidemiología, solamente para que lo recuerden, la incidencia, primero que este tipo de patología pues no es tan frecuente. Dice que en Estados Unidos se diagnostican al año más o menos 20 casos por cada millón, la prevalencia en el mundo es de 240 por millón, el predominio, como todas las enfermedades casi autoinmunes, es predominio de las mujeres, lamentablemente. Algunas literaturas en las que ustedes tienen es de 3 a 1, pero en las literaturas de la Escuela de Reumatología, sobre todo incluso pueden decir que es hasta 9 a 1, por casos de mujer por varón, ¿no? Por cada caso diagnosticado de esclerosis sistémica, hay 3 casos de lupus eritematoso y 17 de artritis reumatoidea. ¿Qué quiere decir eso? Que es menos frecuente que estas otras enfermedades autoinmunes. ¿Listo? La enfermedad, la esclerosis sistémica, recuerden que puede presentarse en cualquier edad, pero tiene un pico entre los 35 y 50 años. Todo lo que está resaltado en amarillo, por favor, ojo ahí, es más frecuente en qué raza, la raza negra. Ya está. Los factores de riesgo, como verán, son múltiples, ¿no? Porque las enfermedades autoinmunes, como bien les mencioné, lamentablemente no tienen definido solo una causa, ¿no? Sino se han ido describiendo muchas causas. En nuestro caso, el sexo, ¿no? El sexo, que hemos dicho que se asocia más al sexo femenino, antecedentes familiares, pero sobre todo los que están descritos o se pueden diagnosticar sus factores genéticos, como ya mencioné. Las determinadas infecciones, citomegalovirus, el Epstein-Barr, ¿no? El parvovirus B19, no se olviden, por favor. Factores, la vitamina D. Recordemos que como esta patología va a afectar a la piel, va a hacer que esta piel se atrofie, sobre todo la parte de la epidermis, va a hacer que la absorción de la vitamina D, que la tenemos a través del sol, no sea efectiva. Entonces estos pacientes van a necesitar vitamina D de suplementación por toda su vida. La obesidad, recordemos que la obesidad, chicos, es un estado inflamatorio constante. Entonces, se ha desarrollado ahora múltiples teorías, casi todas las enfermedades autoinmunes están relacionadas, e incluso el cáncer, a la obesidad, ¿sí? El consumo de tabaco, como ya sabemos, con sus sustancias tóxicas que contiene, y otras enfermedades autoinmunes, claro que sí, porque recordemos que se pueden superponer o sobreponer
enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, una paciente es diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, pero al tiempo puede también desarrollar una esclerosis sistémica, una artritis reumatoidea, una vasculitis, etc. Ya eso siempre tomemos en cuenta con las enfermedades autoinmunes. En los factores ambientales recordemos siempre el contraste, ¿no? Ahora está muy de moda usar para todo, hasta un médico general puede solicitar o pedir una tomografía con contraste, cuando a veces no es tan así, ¿no? O sea, a veces es mejor esta parte que ustedes están viendo, que es la semiología. El médico, antes de ser imagenólogo laboratorial, tiene que ser, ¿qué? Observador, clínico. Para eso los estamos llamando, chicos. Recordemos eso, por favor. Exposición al silice, ¿no? Entre los fármacos, recordemos siempre la bleomicina, la pentazocina, la cocaína y algunos supresores del apetito, pero que estos estén asociados a la hipertensión pulmonar arterial, ¿ya? Luego, en la etiopatología, ¿para qué? Espera, ciérrame la puerta, por favor, es la última que entra, cierra la puerta. En la etiopatogenia, bueno, esta parte sí me interesa que la entiendan un poquito, no es que tampoco me memorice, pero sí vamos a empezar. Va a empezar esto con una lesión tisular. Esto se puede dar, ¿por qué? Una predisposición genética. Cérranos la puerta, por favor. Ya no voy a permitir que nadie más entre, ya somos 8 y 36. Bueno, primero va a haber una lesión tisular. Esto va a ser por una predisposición genética, como ya mencioné, ¿no? Puede ser por el S70, la topoisomerasa, la poliisomerasa 3, etc. O por estímulos ambientales, como hemos dicho, ¿no? Infecciones por virus, disolventes orgánicos, estrés oxidativo o autoanticuerpos. Cierra la puerta, doctor. Ya está. Entonces, ¿qué va a generar esto? Un daño a nivel del endotelio. Ese endotelio va a hacer una activación de sus células endoteliales, las cuales van a crear moléculas de adhesión. Esto va a generar la endotelina 1 y las quinosinas. Recordemos que a nivel de ya cuando hablamos del nivel del endotelio, cuando ya haya una lesión, va a empezar a ver que una lesión vascular o un daño vascular permanente en este caso. Y por otro lado, la endotelina 1 va a generar que el estímulo de los linfocitos B. Recordemos que estas células se activan ante procesos infecciosos, inflamatorios o de contención. Entonces, estos linfocitos B y T se van a diferenciar y van a tratar de ellos, sobre todo los linfocitos T, van a tratar de generar los linfocitos T reguladores, los linfocitos T helper, sobre todo los 17, las interleucinas, principalmente la 4, la 5, la 13, pero estos van a generar que van a estimular a que se empiecen a formar los macrófagos. Estos macrófagos generalmente, como ustedes ya bien saben, lo que hacen es tratar de contener o de comer, porque de eso se trata, todas las células que no sean o que no estén adecuadas o tengan alguna forma en su estructura que no esté adecuada o que no corresponda al cuerpo. Pero lamentablemente, como esta es una enfermedad inflamatoria constante, que no hay algo que pueda detener esta enfermedad o estos estímulos que tienen, va a vencer esta nuestra defensa natural y van a generar ¿qué? Los fibroblastos. Estos fibroblastos van a generar la proliferación y diferenciación de células que van a estimular el colágeno, ¿no? Y esto va a generar un depósito constante de colágeno y de otras proteínas que van a llevar ¿a qué? A la fibrosis. Lamentablemente, en este tipo de patología que es la esclerosis sistémica, va a iniciar muchas veces por simplemente el daño vascular que vemos acá, el acúmulo de ya que generan los fibroblastos y sobre todo las células del colágeno, ¿no? Que empiezan a depositarse una sobre otra. Y como vemos todavía en estas pacientes donde no vamos a encontrar todavía sintomatología en el paciente, vamos a ver un lumen, ¿no? De paso todavía aceptable, ¿no? Es un lumen donde puede haber el transcurso, el pasaje de la sangre de forma normal. Pero conforme va pasando este proceso, ya empieza a haber el daño, ya empieza a haber mayor acumulación de las células del colágeno y vamos a ver ya que van a empezar a haber células apoptóticas a nivel endotelial. Y bueno, esto como es un fenómeno que no va a haber cuando uno lo pare, a no ser que ya sea diagnosticado, e incluso con diagnóstico y tratamiento, sabemos bien que estas enfermedades autoinmunes no tienen cura, ¿no? Solamente se trata de contener la parte más aguda, ¿no? La parte más de la tormenta de citoquinas que hay.
Entre las manifestaciones clínicas, lo que quiero que entiendan es que, como hemos dicho, ¿no? La esclerosis sistémica, por su propio nombre que lo dice, es sistémica, o sea, afecta todos nuestros órganos, principalmente ¿qué? La piel, que es lo que nos llama más la atención. Entonces, a nivel, por ejemplo, en la parte superior vamos a encontrar a nivel oral una xerostomía, una reducción de la apertura bucal. Se dice que cuando nosotros valoramos a este paciente, el paciente va a tener tendencia a tener una microstomía. La microstomía y la apertura bucal se dice que la apertura debe ser menor a 5 centímetros o 2 traveses de dedo, ¿sí? Entonces, luego tenemos a empezar a tener telangiectasias a nivel de las mucosas, de la lengua, de la cara, ¿no? A nivel pulmonar, recuerden esto por favor, va a haber una enfermedad pulmonar intersticial y esto, como ya he mencionado, se relaciona a algunos factores genéticos como el anti-SCD70 o la antitopoisomerasa y también esto va a llevar a una hipertensión pulmonar arterial. A nivel gastrointestinal superior vamos a tener una dismotilidad del esófago. Esto va y del estómago, que esto va a condicionar ¿a qué? A que haya reflujo gastrointestinal. Y al haber reflujo gastrointestinal, ¿qué vamos a poder tener, chicos? Si yo tengo reflujo gastrointestinal, ¿qué puedo llegar a tener al tiempo? Exacto, una metaplasia, ¿no? Porque el medio ácido que tenemos del estómago que suba al esófago, eso no es normal, eso va a estimular a que las células cambien su forma y obviamente la estructura que tienen no le den el soporte normal a esa zona, entonces va a condicionarse a tener un esófago de barrera, que es una neoplasia, ¿no? Luego vamos a tener a nivel del sistema gastrointestinal bajo, vamos a tener hipomotilidad o puede haber también aumento del peristaltismo. Esto va a ocasionar que haya un sobrecrecimiento bacteriano, ¿ya? También podemos encontrar las pseudoobstrucciones y esto por una dilatación o un engrosamiento de la mucosa intestinal. Entonces puede haber un edema, ¿no? Que eso ocasiona las pseudoobstrucciones. A nivel renal vamos a poder tener lamentablemente la esclerodermia renal, una crisis que puede ser que son las complicaciones más peligrosas que podemos encontrar en este tipo de pacientes. A nivel de la piel vamos a encontrar una piel indurada, que, a ver, agárrense todos la manito, todos podemos hacer como un plieguecito, ¿no? Podemos tocar y hacemos un signo, que este es el signo de piel. Pero esto no se puede hacer en este tipo de pacientes porque la piel está tan tirante, está tan llena de colágeno, tan indurada con el tiempo, que no se puede hacer eso. Y eso es uno de los signos más importantes que podemos encontrar en este tipo de personas, sobre todo que tienen afectación cutánea. ¿Ya? También vamos a tener la calcinosis cutis, que es la acumulación de calcio en algunos tejidos, sobre todo articulares en nuestros pacientes, las telangiectasias, la hiperpigmentación, ¿no? Por los cambios que va a haber más hipoxia tisular, la cerosis y el fenómeno de Raynaud, por favor, esto, mucha atención. Esto es prácticamente patognomónico de este tipo de patologías. Si usted encuentra en un paciente en este tipo de pacientes, el fenómeno de Raynaud tiene casi una especificidad del 99.9%. Recuerden eso, el dato, por favor. En la afectación cutánea, como les decía, primero va a haber en la fase inicial un fenómeno de Raynaud. Y eso, si lo encontramos aisladamente, usted tiene que pensar sí o sí en que tenemos que hacer el descarte de que no se trate de una esclerodermia sistémica. Por favor, recordemos eso. El fenómeno de Raynaud, ¿en qué consiste? El fenómeno de Raynaud es una vasoconstricción inicialmente, que esto se estimula a que cuando el paciente está en zonas frías o está agarrando algo frío, va a estimular a que pase esto. Sobre todo en las partes distales de los dedos de las manos, de los pies, de las orejas, de la nariz o de la lengua. Esto se va a presentar en estas zonas, pero no de Raynaud. Pero primero va a haber una vasoconstricción y eso se va a notar como una piel pálida, ¿no? Sobre todo en las partes distales pálida. Pero después de eso va a pasar una fase donde ya vamos a ver cianosis, porque como está bien una vasoconstricción permanente, entonces ¿qué va a pasar después? Va a haber una cianosis y frialdad, ¿no es cierto? Y después de eso, como va a tratar de vencer, nuestro cuerpo es tan sabio que va a tratar de vencer eso, va a generar una vasodilatación, pero de forma profusa, de forma espontánea, pero más, digamos, más rápida que lo que ha pasado inicialmente. ¿Ya? Entonces vamos a ver esas tres fases. Primero la fase pálida, cianótica y después va a haber una rubicundez a nivel de esas zonas. Luego, posterior a esta inicial fase de Raynaud y las telangiectasias, que las telangiectasias son
vasodilataciones, ¿no? O dilatación o inicio de vascularización nefromativa, vamos a tener una afectación edematosa. Esta fase edematosa que progresa a la fase fibrótica se dice que en estos pacientes toma más o menos de 12 a 18 meses. O sea, ustedes tienen entre un año y medio más o menos desde que ya inició esta sintomatología el paciente para poder ya diagnosticar, y es bastante tiempo, ¿no? O sea, si nos vamos a pensar, es bastante tiempo para que nosotros no podamos sospechar en un paciente que evidentemente tiene ese fenómeno de Raynaud, que no podamos ya diagnosticar el esclerodermia. Después tenemos, bueno, los signos clásicos, ¿no? En este viejito, por ejemplo, que podemos encontrar la microstomía, ¿no es cierto? Los labios adelgazados, la nariz se pone más finita, más perfilada, la piel, ¿no? Vemos que desaparecen, ¿qué? Las arrugas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la piel está tan tirante, tan llena de colágeno, tan endurecida que desaparecen las arrugas. Luego, a nivel de los dedos, donde vemos, ven acá a nivel mundial, llegan a ver, hay como unos tipos de sangrado, ¿no? Como que fueran unos pequeños acúmulos de como hemorragias, ¿no? Que es ahí donde se supone que terminarían las arterias, ¿no? Capilares, que son de forma paralela. Pero como vemos acá, incluso si usar la capilaroscopía, que es el estudio que se usa para esto, podemos nosotros notar claramente que está habiendo un tipo de hemorragias, pero de forma irregular, ¿sí? Igual, ¿no? En la mano podemos encontrar el endurecimiento, las manos se engarran, igual en esta paciente, ¿no? En ellos se nota muchísimo más la nariz perfilada, la bojita pequeñita, ¿no? Las telangiectasias, a nivel de la mucosa igual, acá podemos ver el fenómeno de Raynaud, igual en esta paciente, ¿no? Podemos ver desde las telangiectasias, la piel tirante, brillante, ¿no? Luego, también podemos encontrar la esclerodactilia, ¿no? Acá claramente tenemos una mano que tiene forma de garra, los deditos en salchicha, ¿no? Claro, acá también las úlceras que se pueden formar a nivel de los pulpejos y de la forma y de la parte distal de los dedos. Las calcinosis cutáneas, ¿no? Que son los acúmulos de calcio que generalmente se dan en articulaciones de rodillas, de codos. La afectación gastrointestinal que mencionaba, ¿no? Puede haber o una dismotilidad o puede haber un aumento del peristaltismo. Eso nos va a llevar a las pseudoobstrucciones o a la constipación o diarreas que se pueden presentar en estos pacientes, la ectasia vascular del antro, la neumatosis intestinal, y esto, como les dije, por un edema de la pared de la mucosa de los intestinos, y la afectación osteomuscular. Recordemos que esta enfermedad ocasiona un daño vascular. Ese daño vascular, ¿qué nos va a ocasionar? Obviamente todos nuestros órganos necesitan nutrirse a través de la sangre, pero lamentablemente cuando no tenemos una buena perfusión sanguínea, ¿qué va a ocasionar? Hipoxia, ¿no es cierto? Hipoxia a nivel de cualquier órgano. Y esto pasa, por ejemplo, en los huesos. Si ustedes se dan cuenta acá, este hueso de acá, ¿cómo está? Está más acortado, ¿se dan cuenta? ¿Y es por qué? Porque empieza a haber una necrosis, ¿no? Se supone que los vasos y los nervios llevan ¿a qué? A la parte del periósteo. Pero si este periósteo no está bien nutrido, no está bien inervado, ¿qué va a ocasionar? Que empiece a necrosarse y empiece a involucionar, ¿no es cierto? Y entonces los pacientes, lamentablemente, por el mismo tratamiento también llegan a tener osteopenias. La clasificación, ya, acá por favor atentos. En la clasificación podemos encontrar una esclerosis que es limitada y una que es difusa. Pero en la primera hombre que podemos ver aquí, vamos a encontrar una esclerosis sistémica, pero sin esclerodermia. Recuerden que desde el inicio les dije que esta patología, incluso su segundo nombre es esclerodermia, porque principalmente afecta a la piel, ¿no? O es el signo que más llama la atención en este tipo de patologías. Pero en este tipo de clasificación, que es la esclerosis sistémica sin esclerodermia, no va a haber afectación de la piel, pero sí va a haber afectación de todos los órganos internos. O sea, va a haber hipertensión pulmonar, va a haber una enfermedad pulmonar intersticial, va a haber problemas renales, cardíacos, pero no vamos a ver afectación cutánea, y eso se da en menos del 10% de estos pacientes. Luego, en la esclerosis esclerosis sistémica limitada, en la primera vamos a encontrar
que solamente afecta a las partes distales de las manos y de los dedos, ¿sí? En la arteriosclerosis vamos a encontrar que ya esta lesión o esta afectación va a ser desde la parte distal del miembro superior hasta los codos y también del miembro superior hasta las rodillas y la cabeza. Incluso puede ya en esta estar afectada el sistema pulmonar respiratorio, ¿ya? Y en la última, que ya es la esclerosis sistémica difusa, vamos a encontrar que hay afectación cutánea y de los órganos internos, que obviamente esta es la que nos preocupa más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este paciente obviamente está totalmente descompensado. Esos órganos, ya les he dicho, por ejemplo, a nivel pulmonar, ¿qué va a tener? Una hipertensión pulmonar. ¿Y eso es normal? ¿Podemos vencer a cualquiera de nosotros? No. A nivel renal, ¿qué va a tener? Crisis renales, ¿no es cierto? Y esas complicaciones, esas dos complicaciones, yo acabo de ver a una paciente hace una semana, 37 años, antecedentes de esclerosis sistémica diagnosticada hace un año con tratamiento, paciente de 35 años tenía, o sea, muy jovencita, se ha muerto, ha venido con una crisis renal, ha hecho insuficiencia renal, ha hecho hipertensión pulmonar y no ha podido hacer absolutamente nada porque lamentablemente el tratamiento de este tipo de pacientes con enfermedades autoinmunes obviamente es darles pulsos, ¿no? Pero justo a eso voy a llegar. En este tipo de pacientes es un poco complicado el tratamiento. Bueno, este crece, por favor, este crece, necesito que lo recuerden. Esta patología está asociada a este síndrome, a estas características especiales. El CRES el C de calcinosis, el R de Raynaud, la cámara de Raynaud, la R de la discontinuidad esofágica, que es una de las principales características, afecta sobre todo el sistema gastrointestinal, la S de esclerodactilia y la T de telangiectasis. Ya les mencionaba antes que a esta patología se puede superponer, ¿no? O sea, por un síndrome de superposición. Esta puede estar superpuesta a otra enfermedad autoinmune o otra enfermedad autoinmune superponerse a esta patología, como ocurre en todas las enfermedades autoinmunes. El diagnóstico. Lo más importante para el diagnóstico, chicos, y ya tenemos ganado, por eso es que a mí me llama la atención y he estado revisando algunos casos, etcétera, es que no parecía tan difícil su diagnóstico, porque si ustedes ven, el diagnóstico que ya te da 9 puntos es encontrar un engrosamiento cutáneo, pero que recordemos que es simétrico, o sea, es bilateral, ¿no? Que es igual, que se tiene que dar de la extensión de los dedos hasta la región metacarpofalángica, ¿no es cierto? O sea, más de la palma, ¿no? El dorso de la palma, que se vaya sobre todo hasta antebrazo. Si ya nosotros encontramos eso en una persona, ya tenemos que sospechar de la esclerodermia, o de la esclerosis sistémica. ¿Es difícil de evaluar eso? No. ¿O sí les parece a ustedes difícil de valorar el endurecimiento de la piel de una persona? No, pues, o sea, entonces, que no se nos vaya, chicos, en algún momento. Ustedes, antes de todo, de escoger la especialidad que fuera, van a ser, ¿qué? Médicos generales. Y ustedes van a estar frente a estos pacientes. No sé si, bueno, no han contado conmigo, habrán podido ver en el hospital, hay todo tipo de pacientes. Y yo no, por ser hematóloga, tengo que ver solo pacientes de hematología. A mí me consultan todas las especialidades. Y yo tengo que decir, no sé, se ha fracturado la cadera y no sé, ¿qué hueso será ese? No me acuerdo. No hay problema, yo tengo que saber todo. Entonces, yo siempre les recuerdo en mis clases a los chicos, ustedes desde que ingresan a la universidad hasta el término de su facultad, todo les sirve. ¿Anatomía les sirve? Claro que sí. Obvio, para reconocer qué es esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Trago, antitrago, ¿qué se llama? ¿Les va a servir? Sí, porque hasta para describir vuestras historias clínicas ustedes van a necesitar saber esos datos. Ahora, semiología es la parte básica de todo lo que es medicina. A mí me parece que es el curso donde ustedes tienen que saber diferenciar este tipo de cosas y observar todo el tiempo, estar mirando. Si ustedes mismos vean si sienten quitas, tienen telangiectasis, porque las telangiectasis no son tan raras, no son tan raras. O sea, sí, la mayoría de personas, yo por ejemplo tengo telangiectasis, pero desde el nacimiento, que son alteraciones, que es un problema genético. Ya, entonces, como les estaba comentando, ya de por sí encontré un engrosamiento cutáneo, ya les estoy mencionando, por favor, la diferencia es que no es esclerodactilia, es una extensión que va desde la punta de los dedos hasta la región metacarpofalángica.
Ese es el diagnóstico, eso te da 9 puntos. De ahí ya, pues, obviamente vamos a encontrar el desglosamiento de la piel solo de los dedos, que es lo que les estoy diciendo a la esclerodermia. Eso sí solo te da, pues, 4 puntitos. Los dedos hinchados en forma de salchicha te dan 2 puntos. Las lesiones en la punta de los dedos, que son las úlceras, ¿no? Te dan 2 puntos, las cicatrices en moñuelo, que también son úlceras y son cicatrizadas, que te dan 3 puntos, las telangiectasias mucocutáneas te dan 2 puntos, el patrón capilar normal en las uñas, que eso se da por la capiloscopía, que ahorita se las muestro, te dan 2 puntos, el compromiso pulmonar, porque el compromiso pulmonar no solamente se va de forma exclusiva en esta patología, sino en muchas otras, entonces te dan 2 puntitos de hipertensión arterial pulmonar, la enfermedad pulmonar intersticial 2 puntos, la enfermedad de Raynaud, pero recuerden, estoy volviendo a repetir, la enfermedad de Raynaud tiene 99.9 de especificidad para esta enfermedad de esclerodermia sistémica, por favor recuerden. Y los anticuerpos específicos. Recordemos, miren, en nuestra sociedad, en nuestra realidad, sobre todo yo que trabajo en el MINSA, es complicado pedirle a un paciente que les hagan estos anticuerpos porque son carísimos, ¿no? Pero lamentablemente sí sería necesario, claro que sí, porque esto nos podría a nosotros, chicos, hacernos dar cuenta que estamos frente a un paciente que tiene una enfermedad localizada frente a uno que podría tener predisposición a tener una enfermedad difusa. ¿Cuáles? Sobre todo el SCL70 y el RNA polimerasa 3. Estos dos están relacionados a la enfermedad difusa. Si yo le hiciera a un paciente que, por ejemplo, está viviendo solo con Raynaud, le hago estos 2 anticuerpos y me salen positivos, yo ya tengo que predisponerme a saber que este paciente va a ser una enfermedad difusa, o sea, va a tener múltiples complicaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mejorar mi tratamiento en él. Ya no voy a empezar pues con lo básico, ¿no? Con lo que le doy a todo paciente con esclerodermia, digamos, localizada. Le voy a tener que dar algo más, porque en este paciente ya tiene un factor que va a hacer que se complique prontamente, ¿sí? Recordemos eso, por favor, ¿ya? Luego, tenemos la capiloscopía, ya. Como les mencionaba, lo normal es que esta capiloscopía es como un uso de microscopio que se usa a nivel de lechuga de las uñas, ¿no? Y en estas vemos las arterias que llegan ahí, que son así, como el patrón mismo dice, ¿no? Son paralelas. No hay obliteración, también perfundidas, ¿no? Pero ya vamos a ver un patrón temprano. Y esto no es invasivo, no es caro, solamente que van a comprar el equipo que hacer el seminario ya lo tenemos ahora. Y eso nos da diagnósticos prontos, precoces. Entonces ya vamos a ver un patrón temprano que pierde estas arteriolas paralelas, ¿no? Miren, acá eran así todas uniformes y acá, ¿cómo están? Ya con algunos estados de sangrado, acá evidentemente un estado de sangrado, una hemorragia, ya pierden esa continuidad, esa estructura normal, y ya miren un patrón activo que encontramos ya hasta signos de necrosis, ¿no? Mayor hemorragia, ya se pierde esta vascularidad continua, y en un patrón tardío ya incluso vemos que son estos neovascularización, o sea, estas arterias ya están obliteradas, ya están dañadas, pero lo que trata de hacer el cuerpo que está salvo es generar nueva vasculatura, o sea, algo que compense que no se pueda seguir dañando ese órgano. Pero como en esta enfermedad el proceso inflamatorio es continuo, no hay cuándo parar esto. Bueno, en el tratamiento, primero se tiene que encontrar que establecer el diagnóstico temprano, lo más temprano posible. A nosotros, o por lo menos ahora que yo lo veo, me parece fácil de diagnosticar, pero a veces la realidad es otra, ¿no? Luego, detectar y valorar el compromiso visceral, obvio, nos interesa saber eso para dirigir nuestra terapéutica. Definir la etapa de actividad de la enfermedad clínica, por supuesto. Ajustar el tratamiento individualizado, a eso es lo que iba, ¿no? De diagnosticar de repente qué tipo de esclerosis sistémica tiene este paciente, si es localizada o es difusa, y valorar la respuesta a la terapéutica, como todo tratamiento. Entonces, ¿qué encontramos? Entonces, el tratamiento, ¿cómo sería? Es dirigido, ¿no? Es, digamos, el tratamiento va a ser dirigido a las manifestaciones clínicas que tiene tu paciente. Por ejemplo, si tiene un daño a nivel orofaringeo, una apertura bucal reducida, ¿qué vamos a hacer? Un cuidado periodontal, ¿no es cierto? Si tenemos una boca seca, ¿qué le van a dar? Saliva artificial. La periodontitis, gingivitis, deglución, problemas a ese nivel, va a ser una terapia de deglución.
A nivel filosófico, si tenemos un reflujo, vamos a darle ¿qué? Modificaciones del estilo de vida, ¿no? Vamos a tener que decir al paciente, señor, usted coma, pero tiene que estar por lo menos media horita sentado, ¿no? Para que pueda hacer la digestión y el vaciamiento del estómago de forma adecuada. La disfagia, igual vamos a darle fármacos procinéticos, cuando hay estrechamiento, incluso pueden hacer procedimientos endoscópicos para darles como un tipo de banditas para que puedan generar que siga, así pueda haber el paso del alimento. La metaplasia de Barrett obviamente nos va a preocupar para poder diagnosticarla y darle también tratamiento, porque recordemos que estos pacientes también pueden desarrollar además de estas neoplasias, ¿no? En el estómago que vamos a tener una gastroparesia, vamos a darle agentes procinéticos, si hay ectasia vascular que le vamos a dar crioterapia endoscópica. A nivel de los intestinos, como les mencionaba, puede haber un excesivo crecimiento bacteriano y eso que le vamos a dar de forma profiláctica algunos antibióticos, ¿no? Si hay diarrea de estreñimiento, vamos a determinar si le vamos a dar laxantes o le vamos a dar, ¿qué? Procinéticos, ¿no es cierto? Si hay pseudoobstrucciones también hay que ir observando porque una pseudoobstrucción se puede convertir en una verdadera obstrucción y eso es una emergencia quirúrgica, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, sobre todo cuando hay ya mala absorción, se tiene que dar un apoyo nutricional parenteral, porque obviamente un paciente que está desnutrido tiene muy mal pronóstico a corto plazo, ¿ya? Recordemos eso, por favor. Luego, ya, eso terminando con lo que es esclerodermia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Claro? ¿Sí? Ahorita vamos a repasar todos los signos terminando esto, ¿ya? Ok, la dermatomiositis. La dermatomiositis pertenece a un grupo de polimiositis, ¿no? O sea, de varias afectaciones del músculo, ¿no? Básicamente. Es un tipo de miopatía inflamatoria, idiopática, igual de origen desconocido, pero sí tiene varios factores, ¿no? Entonces, básicamente constituye un grupo de enfermedades de etiología desconocida, pero que caracteriza la existencia de una lesión inflamatoria muscular que se asocia ¿a qué? A necrosis de las células musculares. Como vamos a ver acá, por ejemplo, en esta manito, ¿qué vamos a encontrar? Una mano con rubicundez, ¿no es cierto? Hay signos de unas pápulas acá, ahorita vamos a llegar a eso. Las pápulas de Groton se llaman, ¿no? Que son a nivel de las articulaciones y en el dorsal. Bueno, esta dermatomiositis se encuentra en el grupo de las miopatías inflamatorias idiopáticas. La incidencia, esto está más frecuente en una etnia que es de Bantu, son poco frecuentes, son 5 a 10 por millón y son más frecuentes en mujeres, lamentablemente. Pero esta tiene un patrón especial, que tienen dos picos de presentación. En la infancia se puede dar entre los 5 y 15 años y en los adultos entre los 45 y 65 años. ¿Ya? O sea, esta sí afecta a niñitos. La etiología. Esta dermatomiositis está actualmente bastante estudiada porque se relaciona a algunos tipos de cáncer, sobre todo el de mama, el de ovario y el de pulmón. Son los cánceres más frecuentes incluso en nuestra realidad de Perú. Y algunos de estos casos están relacionados a los polimorfismos, a los HLAs, los clase 1 y 2, y los subtipos son los DR3, DR5 y DR8. Ya acá no es 52, es DR5. La dermatomiositis es juvenil, la que les mencionaba que es en la edad pediátrica, lo que vamos a encontrar es que está relacionada a la infección por el Coxsackie B, por favor, que es el menos frecuente. El Coxsackie A es el más frecuente, que es la enfermedad que mano, boca, mano, boca, pies, ¿no es cierto? Es como una lesión, ¿no es cierto? Unas pápulas que se presentan en las manos, en los pies y en las bocas. En la boquita, ¿no es cierto? Ya está. Y algunos de estas patologías están relacionadas a algunos fármacos, sobre todo a la radiación UV, a las vacunas. Se ha relacionado a la vacuna del BCG sobre todo, hay varios casos a estos. Los implantes mamarios de silicona, la enfermedad de injerto contra huésped cuando se hace un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Bueno, a ver, la diferencia. Para esta patología lo que vamos a encontrar a nivel, se tiene que hacer una biopsia muscular. Para el diagnóstico necesitamos hacer una biopsia muscular. Pero en la polimiositis, que es con la patología con la que más se diferencia esta dermatomiositis, en la polimiositis recordemos, por favor, se les estoy recalcando acá, que va a haber más actividad ¿del qué? Del CD8, de los linfocitos TCD8, por favor, se los estoy repitiendo.
El TCD8 va a afectar a la parte ¿qué? Del endomisio, o sea, la parte central del músculo. Va a lesionar a este nivel. Todas estas cositas raras que encuentran acá o que ven acá son ¿qué? Los linfocitos TCD8. Entonces, en la polimiositis va a haber una afectación real del músculo, ¿sí? Del endomisio, chicos, por favor, recordemos esto. ¿Va a haber la presencia de los linfocitos TCD4? Sí, pero en menor cantidad, ¿ya? Afectando ¿qué? El perimisio, ¿no es cierto? La vasculatura que va a irrigar este músculo. Pero esto se presenta en la polimiositis. A este corte vamos a encontrar eso. Vamos a ver que la parte de la parte externa donde está la vasculatura va a estar prácticamente indemne, ¿no? O sea, no hay lesión. Pero sí vemos estos cambios de coloración acá dentro del músculo, que estos sí están invadidos por ¿qué? Por los linfocitos de CD8. Entonces, en este paciente sí va a haber lesión del mismo músculo como tal, ¿ya? Pero en nuestra dermatomiositis, como podemos ver aquí, ¿qué van a estar activos? Los TCD4, chicos. ¿Qué ven? Acá están aumentados en su cantidad. ¿Y a dónde están adheridos? Al vaso. ¿Qué va a ocasionar qué? Un daño vascular. ¿Sí? Por eso es que estos pacientes lo único que presentan, recuerden, preguntas del examen de residencia, va a ocasionar pérdida de la fuerza del músculo, porque recordemos que este músculo, si no está bien irrigado, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a atrofiar, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué va a haber? Pérdida de la fuerza, pero no va a haber ¿qué? Dolor. Esa es la diferencia. En ese paciente va a haber pérdida de fuerza, pero no dolor. Y esto se va a presentar sobre todo donde vamos a tener en la cintura escapular y en la cintura pélvica. A ese nivel más o menos se van a afectar este tipo de dermatomiositis. ¿Ya? Recuerden, les estoy repitiendo varias veces. Ok, entre las manifestaciones cutáneas obviamente son las primeras en presentarse, ¿no? Más del 58% que preceden a la neuropatía como tal. Las pápulas de Gottron. ¿Qué son las pápulas de Gottron? Están presentes en el 70% de pacientes y tienen la especificidad de ¿cuánto? Del 99.6%. Del esclerosis técnica, ¿cuál era su signo patognomónico que me tenía que yo sí o sí buscar la dermatomiositis? No, perdón, la esclerosis técnica, ¿cuál era? Raynaud. ¿Y en este qué es? Las pápulas de Gottron, por favor. ¿Y qué son? Son unas lesiones eritematosas, unas pápulas. Vemos dónde, en los nudillos, ¿no? En las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales e interfalángicas, ¿qué? Distales, ¿no? Claramente se puede ver acá un enrojecimiento, una rugidez, unas pápulas, incluso que llegan a ser descamativas. En algunos casos se confunde con las manos de mecánico, ¿no? Entonces, ¿qué también vamos a encontrar? Un exantema en B, el escote. Ahí también va a haber como unas pápulas de una rubicundez marcada. ¿Qué más tenemos? Un exantema en heliótropo. Se dice que este exantema en heliótropo es el que precede a toda la patología en este paciente. Esta patología es una de las principales en aparecer. Pero este exantema en el heliótropo, que también se puede presentar en el lupus eritematoso, la diferencia, pregunta de examen, es que no respeta el surco nasogeniano. En el E sí está afectado, o sea, sí se respeta, ¿no? Se pone esta parte blanca, ¿no es cierto? Recuerden. Ok. Luego las pápulas de Gottron, que ya les mencioné. Las manos de mecánico, que es lo que les decía, ¿no? Vamos a encontrar esto más que todo. Esto no es tan patognomónico de esta patología, nosotros que sí.
pero sí se puede dar también, que son, ¿no?, lesiones descamativas, hiperkeratóxicas, ¿no?, que son relacionadas, que eso se puede asimilar, pues, o parecer de una persona, dice, con manos de mecánica. La presta generalmente se asocia a anticuerpos antisintetasa, por eso, como mencionaba, es más frecuente en las proteínas. Las manifestaciones respiratorias también, como la EPI, la enfermedad pulmonar intersticial, también está asociado a los anticuerpos antisintetasa, que eso se da en la poliomiyositis humana, la dermatomiositis. Las manifestaciones cutáneas, como les mencioné, hay bursitis recurrentes, ¿no?, en hombros, caderas, sobre todo, por favor. Hombros, caderas. Típico de la dermatomiositis, que ocasiona pérdida de la fuerza, no dolor, fuerza, ¿ya? ¿Y qué tiene que ser? Simétrico. Si yo soy la paciente y digo, ay, doctorcito, me duele, siento que cuando me paro no puedo parar, no tengo fuerza. De los dos, señora, solo de uno. No hay caso, es esto. ¿Es? No, ya de por sí. Si es asimétrico, no es dermatomiositis. Por favor, recuerden ese datito. ¿Ya? Las manifestaciones cardíacas, que es una de las complicaciones que más nos da terror de este paciente. Como sabemos, la dermatomiositis pertenece a un grupo de afectación del músculo, ¿no? ¿Qué es el corazón? Es un músculo. Y obviamente va a respetarlo, como cualquier músculo va a ser afectado y puede ocasionarte ¿qué? Sobre todo miocarditis, fibrosis miocárdica y trastornos de la conducción, que te va a ocasionar ¿qué? Fatal, arritmias. Y este paciente probablemente se va a morir por eso. ¿Sí? Para el diagnóstico, como les mencionaba, tiene que ver ¿qué? Debilidad simétrica. Simétrica, estoy repitiendo 1000 veces. De los músculos ¿qué? De la cintura escapular y pelviana. ¿Ya? Luego, ¿qué más va a haber? Nos tenemos que hacer como el diagnóstico, dijimos, con la biopsia muscular. ¿Qué vamos a ver en la biopsia muscular? Linfocitos TCD4 a nivel perivascular. ¿Qué más? Vamos a encontrar una elevación enzimática muscular. ¿Cuáles son las enzimas musculares? CPK, transaminasas, TGO, TGP, ¿qué más? Y la aldolasa, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Está en todos también. Lesiones cutáneas cardiopneumónicas, como ya hemos dicho, el signo de Botrom, que eso se va a nivel de las rodillas y de los codos. El signo del heliótropo, ¿no? ¿Qué más? En B y acá me faltó uno, en Chai. También es un eritema, en Chai se llama eso, que es acá, la parte posterior del cuello. ¿Ya? Dice que la enfermedad definida sería con 4 criterios. Es probable con 3 criterios y la enfermedad posible con 2 criterios. Siempre dice que se debe cumplir el último criterio. Claro, que eso es lo que les he dicho. Tenemos casi 99.6 de especificidad solamente con las pápulas de Botrom, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, el laboratorio, como ya les mencionamos, el CPK, ¿no? La LDH, que también es un marcador inflamatorio sobre todo, la aldolasa, las transaminasas, la electromiografía nos va a interesar saber. Claro que sí, porque recordamos que este paciente va a venir por debilidad muscular. ¿Y eso se puede dar solamente por esta patología? No, generalmente es por neuropatías, ¿no? Entonces, es más frecuente las neuropatías que esto. Entonces, necesitamos la electromiografía para descartar que sea un proceso génico o confirmar la inactividad de este músculo, ¿no es cierto? La biopsia muscular, que ya sabemos por qué, y los anticuerpos, que como les decía, ¿no? O sea, no es pues tan factible en nuestra vida real, en nuestra vida normal. Incluso en la salud, ¿no? No tienen todos los anticuerpos porque son carísimos, pero sería lo ideal sí, para ver si no se trata de una patología que nos va a traer muchas más complicaciones a corto plazo. ¿Ya? Y el tratamiento. Esa es la diferencia con la otra enfermedad.
En otra enfermedad como el tratamiento de la esclerosis sistémica era dirigido a qué tenía el paciente, ¿no? Yo le iba a dar medicación de acuerdo a la afectación, pero en ese paciente se le tiene que dar ¿qué? Corticoides, como prácticamente en todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, pero en la esclerosis sistémica, datito curioso, no se recomienda el uso de corticoides. ¿Por qué? Porque recordemos que sus dos grandes casos graves de la esclerosis sistémica, ¿cuáles son? La afectación pulmonar y renal, la crisis renal. Entonces, ¿cómo yo le daría a un paciente, ¿no? Que yo sé que va a tener una esclerosis difusa, algo de corticoide, cuando sé que lo que lo va a matar probablemente es la crisis renal, y yo le doy corticoide a ese riñón, voy a hacer que deje de funcionar y se muera más el paciente? Entonces, esclerosis sistémica solo se usa el corticoide si es muy necesario. Entonces, esta es la única de las patologías autoinmunes que se trata de evitar el uso de corticoide. Recuerden, por favor, en cambio, en esta y en todas las enfermedades autoinmunes sí se utiliza el corticoide, ¿no? Normalmente son las de acción pues corta, acción intermedia, ¿no? Normalmente los pulsamos, ¿no? Con la metilprednisolona, porque es de acción inmediata, y después ya se pasa a prednisona, que también es de acción inmediata. ¿Ya? Y por último, gracias. Preguntas, dudas, señores. Vamos a repasar. ¿Repasan? ¿Tenemos tiempo? No. Oh, ya no. Nada, espero que algo hayan entendido. Espero. ¿Qué les he dicho?